Buenas tardes. Da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 28 de marzo de 2018, a las 14 horas. Secretario General de Acuerdos, buenas tardes. Sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución 2 recursos de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión, y si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Aprobado, muchas gracias. Señor secretario, licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, presidente. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Ede Izaguirre Treviño. Todo gusto, señor presidente. Con su autorización, daré cuenta del proyecto de resolución del recurso de defensa de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado como TERDC 12/2018, promovido por el ciudadano Adrián Oseguera Kernion, en contra del secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, quien, mediante resolución, le negó la expedición de una carta de residencia que oportunamente había solicitado a ese ayuntamiento. El actor argumentó que la resolución que emitió el secretario del Ayuntamiento carece de una debida fundamentación y motivación, puesto que se sustenta en diversos artículos del Código Municipal, mismos que él estima que no son aplicables al caso concreto. Asimismo, considera indebido que el secretario del Ayuntamiento le niegue la expedición de la carta de residencia, no obstante de haberle exhibido la totalidad de los documentos que establece la Junta Municipal de Reclutamiento para acreditar su residencia habitacional, por lo que pide a este tribunal se revoque dicha resolución del secretario del Ayuntamiento y se le ordene expedir la carta de residencia. El actor aportó suficientes pruebas para determinar que le asiste la razón, de modo que cumplió con todos los requisitos que la autoridad responsable tiene previstos para la consolidación de un trámite de tal naturaleza, por lo que la responsable debió otorgarle el documento de mérito. Una vez efectuado el estudio de los autos que integran el presente asunto, se propone a este Pleno revocar la resolución que emitió el secretario del Ayuntamiento y, en consecuencia, se ordene a dicha autoridad responsable para que dentro del plazo de 3 días hábiles, contados a partir de su notificación, expida la carta de residencia solicitada por el ciudadano Adrián Oseguera Kernion, debiendo informar a este tribunal electoral el cumplimiento respectivo dentro de las siguientes 24 horas que ello ocurra. Es cuanto, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretario Ochoa Delgado. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de cuenta, por si alguien desea hacer uso de la voz. Magistrado ponente, adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días, compañeras magistradas. Muchas gracias al señor secretario por su puntual cuenta. El asunto que hoy está resolviendo mi ponencia y que se pone a consideración de este Pleno tiene el siguiente antecedente, que el 16 de febrero de este año, en la ponencia de la magistrada Marcia, se resolvió un asunto en el cual se ordenó al secretario de Ayuntamiento de Madero, Tamaulipas, que calificara una solicitud de carta de residencia del ciudadano Adrián Oseguera Kernion. La califica el secretario del Ayuntamiento en cumplimiento a la resolución de este tribunal, pero la niega. La niega diciendo, la desecha, que la carta de residencia, por no tener certeza sobre el número exacto del domicilio del actor, viene
el ciudadano nuevamente en recurso ciudadano y dice, oye, está quebrantando mis garantías de seguridad jurídica porque la Junta Municipal de Reclutamiento de Ciudad Madero exige que para este trámite se presente la siguiente documentación: una copia de credencial de elector ampliada al 150%, una copia de comprobante de domicilio reciente, de luz lo presenta, 2 fotografías recientes, acreditar modo honesto de vivir, el cual se presume, 2 testigos que no sean familiares y que no vivan en el mismo domicilio, los cuales deberán tener copia de la credencial de elector ampliada al 150, y los testigos deberán estar presentes para firmar la carta de residencia. Pagar un costo de 302 pesos. Viene el ciudadano y nos dice, yo cumplí con todos estos requisitos. No obstante, el secretario de ayuntamiento me está negando, me está desechando mi solicitud. Nosotros decimos en el proyecto que es infundada la determinación del secretario del ayuntamiento porque en lugar de desvirtuar con las propias probanzas que le aportó el actor, debió allegarse medios de convicción que están en la estructura de una administración municipal, como lo es catastro, tesorería, obras públicas, y a partir de ahí sí pudo haber hecho un pronunciamiento más fundado y motivado. Pero solo pronunciarse en la negativa, con los propios documentos que presenta el actor, incluso tomar como base unas fotografías de Google Maps y ahí hacer una confrontación, que ni es un requisito, consideramos que es una situación infundada y motivada. El ciudadano dice en su petición que quiere esa carta de residencia para participar o registrarse a futuro, ejercer su derecho político electoral para una candidatura en el presente proceso electoral. Entiendo en el ámbito municipal. En ese sentido, esta ponencia está considerando fundados los agravios, revocar la resolución y, en plenitud de jurisdicción, ordenarle al secretario de ayuntamiento que en un término de 3 días expida la constancia de residencia, lo cual, de ser favorable, pues le permitiría al ciudadano estar en condiciones de ejercer el derecho que él dice que va a ejercer de naturaleza político electoral, porque los registros empiezan del 6 al 10 de abril, de acuerdo al calendario que aprobó el Instituto Electoral de Tamaulipas. Esa sería mi cuenta, señor presidente, compañeras magistradas. Muchas gracias, magistrado ponente. Edith Aguirre, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Gracias. Bueno, yo en lo particular, como todos los asuntos, considero que todos son importantes y tienen y revisten una trascendencia social. Yo respetuosamente disiento de su proyecto que nos presenta y voy a adelantar un voto particular en contra de este proyecto. Voy a dar lectura. En el presente asunto, esta opinión disiente del proyecto que nos presenta la ponencia a cargo del magistrado Edith Aguirre Treviño, en el sentido de proponer a este pleno el que se resuelva declarar fundados los agravios hechos valer por el ciudadano Adrián Oseguera Kernion en contra del secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas. Ello se expresa así, pues de la propia demanda del informe circunstanciado y del proyecto de cuenta se evidencia una postura jurisdiccional incongruente que este proyecto presenta al Pleno en este asunto. Es decir, el tema toral lo constituye la negativa de la responsable en extender una constancia de residencia a favor del aquí actor, según consta, por no satisfacer la certeza de cuál es el domicilio del actor con precisión. En ese sentido, cabe advertir que la responsable es una autoridad que tiene efectos en el sistema jurídico nacional y que todos sus actos de cualquier naturaleza pública deben imperativamente estar dotados de certeza, razón por la cual esta opinión
sostiene que la responsable se encuentra actuando en plena autonomía de su responsabilidad pública en el contexto de dar plena certeza tanto a los propios solicitantes como al resto de la sociedad a la que protestaron cumplir la Constitución. Sino entonces, respecto de los requisitos establecidos para la emisión del documento que busca obtener el aquí actor, de no cumplirse cabalmente, no habría sentido alguno establecerlos para su tramitación y su complementación. Es decir, la autoridad responsable no puede ser obsequiosa ni oficiosa en perfeccionar situaciones que no son claras ni abonan a la certeza y que además pudieran estar solapando una simulación de residencia, a lo que a juicio de esta opinión sí se debiene atender con cuidado en virtud a los fines que el propio actor aduce ocupar como elemento probatorio para el registro de una candidatura que menciona respecto de cierto partido político. En consecuencia, la responsable ni ninguna otra autoridad puede permitirse emitir un acto en el que se advierta la mínima falta de certeza, precisamente por la trascendencia social que les es impuesta al protestar un cargo público. De ello se ha establecido por la Suprema Corte, y en analogía lo digo, el establecer certeza en los actos jurídicos y sus inherentes consecuencias, que tratándose de la señalización de los domicilios para efecto de establecer un lugar legal de las personas, este debe ser impregnado de veracidad y no ambigüedad, lo que en caso de ser afectado de ello podría incurrir en una manifiesta nulidad de actuaciones por parte de la responsable en caso de no ceñirse a la certeza de sus actos. Es entonces que el proyecto que nos propone la ponencia a cargo del magistrado Izaguirre resulta estar afectado de una incorrecta ponderación en la actuación de la responsable y, por el contrario, no se pronuncia respecto de la manifestación que hace el actor de afirmar simplemente y no probar que el acto impugnado pretende coartar su derecho a ser votado, tal y como lo precisa en el párrafo tercero de la página 36 del cuerpo de su demanda. Lo que resulta que dicha aseveración no se encuentra acreditada por algún medio de prueba y que en ese contexto no se hace pronunciamiento alguno en el proyecto de cuenta. Otro tema concatenado con el actor es que aduce que se le vulnera el principio pro persona previsto en el artículo 1 constitucional, aduciendo que se deben garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Al respecto, debe establecerse que tales disposiciones en efecto deben potencializarse y hacerse valer, con lo cual esta opinión se constituye plenamente como defensor de la Constitución y los tratados internacionales, pero habría que separar que ello no implica infringir obsequiosamente actos que no cumplen disposiciones básicas, al menos en la función jurisdiccional, en tratándose de ceñirse al principio de certeza, que en este caso, adminiculado con la pretensión del actor en participar en un acto electoral, debe imperarse su cumplimiento total en atenderse. Por tanto, no se comparte el proyecto de cuenta ni los resolutivos que evidencian un quebrantamiento al principio de certeza, mandatando a la responsable que aun y cuando no se tenga dicha certeza, se le ordena emitir un documento de mérito como el que nos ocupa. Entonces concluyó: si bien los derechos humanos se encuentran plasmados en la Constitución, lo cierto es que los principios rectores de la función electoral también se encuentran establecidos en el mismo rango constitucional, en el 41 de nuestra Constitución. De ahí que no se aprecia una correcta ponderación de los elementos básicos en el proyecto de cuenta a que se encuentra obligado a atender este pleno, por lo que respetuosamente se emite el presente voto particular en contra. No sé si alguien más. Adelante, magistrada Marcia. Gracias. Bueno, sí adelanto que comparto el sentido del proyecto por las siguientes razones. En primer término, creo que la litis en el asunto
es realmente establecer, sí, como lo señala la responsable, el domicilio del actor no se encuentra ubicado específicamente de manera puntual, y si esto fuera suficiente para que no se acreditara la residencia dentro de Madero, Tamaulipas. Y yo comparto el sentido del proyecto porque creo que el hecho de hablar de residencia no se establece a un inmueble en específico, a la ubicación de una casa particular donde tuviera que demostrarse que vive un ciudadano, sino que se refiere más bien a una ubicación geográfica dentro de un ayuntamiento que puede establecer que efectivamente en toda esa territorialidad, no en un lugar específico, pero dentro de esa territorialidad, efectivamente tiene su residencia y ha estado viviendo por 6 meses, que es lo que marca la normativa municipal. Situación que considero sí se encuentra demostrada dentro del expediente porque el propio actor, al momento de exhibir la documentación que le requirieron en el ayuntamiento, una de las cosas que exhibe es precisamente un comprobante de domicilio a su nombre con un domicilio dentro de ese ayuntamiento, que si bien es cierto, tal vez el número interior no está perfectamente estipulado, lo cierto es que sí es un documento oficial que hace prueba plena por ser expedido por una autoridad y que se debería de tomar en cuenta. Además, quiero señalar también que comparto el sentido del proyecto. De acuerdo al contenido de la jurisprudencia 27 de 2015, emitida por la Sala Superior, que lleva como rubro organismos públicos locales, la residencia como requisito esencial en el procedimiento para integrarlos, obliga a la autoridad electoral a valorar todos los medios de prueba que resulten aptos para acreditarla. Y dentro del contenido de la misma, en algunas partes señala, los derechos humanos deben ser interpretados pro homine, es decir, que la interpretación se debe dar de la manera más favorable a la persona. ¿Sí? Y continúa diciendo, leo, es una cita textual, la satisfacción de exigencias legales sustanciales que incidan en requisitos de elegibilidad no debe subordinarse a elementos formales como lo es la exigencia de documentos específicos, sino que se deben aceptar otros elementos permitidos en el orden jurídico. En el particular, creo que aplica este criterio y esta jurisprudencia emitida por Sala Superior, porque no solamente el actor exhibió un documento oficial con un domicilio que lo acredita con residencia dentro del Ayuntamiento de Madero, Tamaulipas, sino que además allegó también diversas documentales como la credencial para votar con fotografía, que recordemos que es un documento también expedido por una autoridad después de cerciorarse de varias situaciones de residencia, y además también presenta 2 testimoniales en donde personas testifican que efectivamente el hoy actor tiene y ha tenido su residencia en ese ayuntamiento. Por lo tanto, creo que el Ayuntamiento de Madero debe de actuar de buena fe y salvo que hubiera una prueba en contrario específica, contundente, podría, no sé, vamos a decir que hubiera algún documento que acreditara una residencia en una entidad diversa, en un ayuntamiento distinto. No considero que sea suficiente el hecho de que el número de una ubicación específica de un inmueble no coincide cuando hay, además de ese que, insisto, es un documento oficial que debe hacer prueba plena por ser expedido por una autoridad. Aunado a eso, se puede concatenar con las testimoniales y diversas documentales como la credencial para votar con fotografía. Entonces, por eso insisto, yo sí comparto el sentido del proyecto. Gracias. Muchas gracias, magistrada Marcia. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Ruego me regrese el uso de la voz, presidente. Por favor, adelante. Me han causado sentimientos encontrados, porque agradezco el voto de René Osiris, educado, valiente, claro, preciso, contundente. Y también agradezco el respaldo al proyecto que hace la magistrada Marcia y los argumentos que esgrime para tal efecto. Originalmente, yo compartía el sentido que refiere usted en su voto particular, señor presidente. Pero por eso empecé diciendo que el antecedente de este asunto era una ejecutoria del 16 de febrero del año que transcurre dentro del expediente TERDC
8/2018, en el cual se le ordenó al secretario del ayuntamiento que calificara la residencia. Yo soy, y en base a esto, he de agradecer que desde que llevé el proyecto en el sentido que usted lo refiere, la magistrada Marcia, la magistrada Conchis, la magistrada Emilia, nos señalaron que es mejor decir directamente que califique la residencia en sentido positivo, toda vez que ya tuvo un antecedente de paso por este tribunal donde se le había ordenado. Ante tal situación y ante 3 observaciones sin un sentido y con un ánimo no demorar, ni evitar, ni impartir la justicia, pero aparte, respetar, como siempre he sido respetuoso, de las opiniones de mis compañeras, pues decidí señalar el proyecto como en los términos que hoy lo preciso. Pero es precisamente porque ya en un sentido interno, en los debates previos siempre fructíferos, siempre educados, siempre ecuánimes que tenemos en este tribunal, pues ya se había obtenido una mayoría en el sentido que el proyecto se comparte. Y en ese sentido, con un ánimo más institucional y más de no demorar la justicia, se está ordenando. Sin embargo, en el proyecto original comparto su criterio, y lo comentaba la magistrada Conchis en una de sus intervenciones. No es lo mismo la residencia por ser vecino que la residencia para fines electorales, y es lo que creo que a lo mejor no logré transmitir en su momento. Si yo te pido una residencia, pues, que lleve los requisitos que establece ahí y es suficiente, están en la Junta. Pero cuando te pido una residencia para fines electorales, hay jurisprudencia. Residencia efectiva, el cómputo del plazo para acreditarla debe realizarse a partir del periodo inmediato anterior a la elección. Si la residencia que está pidiendo es de 3 años, debe ser del periodo inmediato. Dice, porque tiene como objeto que los que tengan, los que la piden y dicen que la quieren para ejercer un derecho político electoral, conocimiento de las condiciones sociopolíticas del territorio a gobernar, lo que permite al candidato, si llega a ser ganador, estar al día en los problemas y circunstancias cotidianas de la vida de cierta comunidad. Lo anterior tiene como sustento, además, que a efecto de adquirir la condición de vecino, esta residencia que es de 6 meses, que no es la misma de la electoral, la residencia que se debe hacer referencia es la efectiva, esto es la material y físicamente se da a lo largo de un tiempo necesario. Por eso originalmente yo decía que había que revocarle este asunto al secretario y tiene el mismo sentido. Ordenábamos que se expidiera la carta de residencia. Ustedes recuerdan, el proyecto original decía que tenía 5 días para indagar en las oficinas que dependen de su estructura municipal, como es catastro, obras públicas, incluso tesorería, y desvirtuar la residencia que le estaba pidiendo el ciudadano. Si no la desvirtúa, en un ánimo proánime, derecho humano, libertad política, sí debe otorgarle la residencia. Por eso, ojo, compañeras, compañeros, estamos diciendo que expida la carta de residencia, mas no estamos diciendo por cuánto tiempo, porque los datos que le presenta el actor no son los que deben presentarse para una residencia con fines electorales, o él no lo hace referencia en su solicitud, aquí está en el expediente. Por eso yo originalmente compartía este criterio, lo puse a su consideración. Entiendo perfectamente que habiendo un antecedente ya de este tribunal de que se levantara la reserva que tenía el ayuntamiento para calificar dicha residencia, seamos más directos y ordenarla. Entonces, comparto su criterio, pero explicadas las condiciones por las cuales está el proyecto en este sentido y lo cerca que está el registro de una posible candidatura de este ciudadano, me decanto por el proyecto que ha sido impulsado por la mayoría al interior de los debates de este tribunal. Compañeras, compañeros, señor presidente. Muchísimas gracias, magistrado ponente. Ya me siento menos mal de no estar solo en la opinión. Sin embargo, ahorita que lo escuchaba, que por mayoría inducía su proyecto, recordaba por ahí
en la ley de medios de impugnación electorales de nuestro estado de Tamaulipas, que existe la posibilidad aún y cuando no tengamos el consenso, la mayoría, en la atribución a la autonomía que tenemos como magistrados, podemos nosotros proponer al Pleno y en caso de no tener la mayoría, la presidencia otorgaría a otro magistrado para hacer un proyecto que se sostenga en los términos que así fuere. No ha habido el caso aquí en este tribunal, pero sí ha habido en otros tribunales. Y bueno, yo celebro mucho, es un debate muy sano esto, que no quiere emitir una proyección diferente más que la única en que sí estamos procurando atender los asuntos y que es muy válido además opinar diferente. Entonces, respetuosamente yo también soy el primero en respetar la opinión de nuestras compañeras y de su proyecto, y en ese contexto pues sí me sumo en emitir un voto particular en contra, como ya lo había hecho en otros asuntos, pero por el bien de una justicia que sea debatible y que proponga y que de esto se extraiga un fruto jurisdiccional en los subsecuentes asuntos. Presidente, si me permites. Sí, señor. Propongo el proyecto en este sentido porque lo he comentado, es el de la mayoría, pero si en base a nuestras expresiones hay una opinión diferente, yo no tendría problema por asumir una consideración, una argumentación diferente. Sin embargo, siendo valiente, siendo claro, siendo preciso y no tratando de demorar la justicia, la impartición y que el registro de una posible candidatura está a la puerta de la vuelta, yo sostendría el proyecto, pero agradezco, por supuesto, este tipo de argumentos. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente Edis Aguirre Treviño. Es la cuenta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada Emilia Vela González. Gracias, magistrada. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. No acompaño el proyecto y anuncio voto particular en contra. Gracias, magistrado presidente. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos, con su voto en contra, y quien anuncia voto particular es cuánto, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente TE-RDC-12/2018 se resuelve de la siguiente manera. Primero, son fundados los agravios hechos valer por el actor. En consecuencia, se revoca el acto impugnado. Segundo, se ordena al secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, que dentro del plazo de 3 días hábiles expida la carta de residencia a favor del ciudadano Adrián Oseguera Kernión. Tercero, se apercibe que en caso de desacato a lo mandatado, se hará acreedor a una medida de apremio prevista en la Ley de Medios local. Notifíquese en términos de ley. Secretario, licenciado Raúl Lorenzo Linares Cruz, buenas tardes, bienvenido, por favor. Buenas tardes, maestro. Se cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso ciudadano identificado con clave TERDC 14-2018, interpuesto por la ciudadana
Denia Berenice Murillo Domínguez, en contra del consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, por no contar con atribuciones para orientar sobre los derechos políticos de la ciudadana Denia Berenice Murillo Domínguez, y contra actos del Consejo General, por omisión en pronunciarse respecto al derecho de petición formulado por la recurrente. Este órgano jurisdiccional procederá a analizar si el presidente del IETAM, señalado como autoridad ejecutora, contaba con las atribuciones para desahogar la orientación y consulta formulada por la enjuiciante, aspecto que bastaría para dejar sin efectos o revocar el acto impugnado. En el caso en estudio, este Tribunal Electoral advierte que, de conformidad con el artículo 112 de la Ley Electoral Local, el acto impugnado y que emitió el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas no fue acorde con las facultades que para ello le otorga el diverso en mención. En consecuencia, el presidente del IETAM, conforme al principio de legalidad, solo puede hacer lo que la ley le faculta, y dentro de sus atribuciones no cuenta con la facultad de orientar y desahogar consultas que le formulen los ciudadanos, máxime si el escrito que contiene el derecho de petición va dirigido al Consejo General. De lo anterior se infiere que, al dar contestación al derecho de petición, el presidente del IETAM no contaba con atribuciones para ello, y sí las tenía en los términos del artículo 110, fracción 68ª, para resolver peticiones y consultas que se le sometan a su consideración los ciudadanos, como en la especie acontece. De lo anterior expuesto, se deviene que la autoridad competente para dar respuesta a la parte recurrente y orientarla en su pretensión corresponde al Consejo General del IETAM. Para que un acto de autoridad se encuentre ajustado a la legalidad, debe encontrarse ceñido a lo siguiente. Inciso A, que la autoridad emisora del acto sea competente para emitirlo. B, que establezca los fundamentos legales aplicables al caso concreto. Y C, que señale las razones que sustentan la emisión del acto reclamado. De lo anterior se concluye que el consejero presidente del IETAM, en términos del artículo 112 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, no cuenta con atribuciones o competencia para orientar en sus pretensiones a los ciudadanos, por lo que en consecuencia debe quedar sin efectos. Por otra parte, el artículo 110, fracción 68ª, claramente establece que es el Consejo General del IETAM el competente para resolver sobre peticiones y consultas que le sometan los ciudadanos. En relatadas condiciones, dada la ausencia de facultades de la autoridad que emitió la respuesta y a efecto de garantizar a la actora la satisfacción a su derecho de petición, que consagra el artículo 8º de la Constitución Federal, lo procedente es revocar y dejar sin efectos el acto impugnado, consistente en el oficio identificado con el número Presidencia 0485-2018, y en consecuencia ordenar al Consejo General del IETAM que dé respuesta fundada y motivada a la consulta formulada por la actora. Lo anterior, dentro del término de 5 días a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia de este tribunal. Y hecho lo anterior, el Consejo General deberá informar de ello a esta autoridad jurisdiccional dentro del término de 24 horas siguientes a que esto ocurra, respecto del tratamiento dado en ese sentido. Por lo tanto, esta ponencia propone al Pleno que se revoque el acto impugnado y se deje sin efectos el oficio número Presidencia 0485-2018, a efecto de que sea el Consejo General del IETAM quien dé la respuesta fundada y motivada que corresponda, y que formulara la ciudadana Denia Berenice Murillo Domínguez. Es cuanto, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretario. Me voy a permitir hacer uso de la voz por tratarse de un asunto a cargo de mi ponencia. En efecto, hay una ciudadana que acude a jurisdicción quejándose de un traslape de atribuciones que no le competen al presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, como indistintamente yo lo había solicitado ella, y que aparte de no dar una respuesta frontal como ella misma lo asume, lo aduce, tampoco se pronuncia la autoridad a la cual dirigió ella su petición o su consulta. Por tanto,
se ha determinado que sí son fundados los agravios porque el presidente no tiene atribuciones para contestar en el sentido de esa petición y que sí corresponden totalmente al Consejo General pronunciarse en dar cumplimiento a una obligación que le impone, en este caso, la ley electoral. Por tanto, propongo al Pleno se revoque el acto impugnado y se deje sin efecto el oficio por medio del cual el presidente indebidamente dio contestación a través del oficio Presidencia 485-2018, suscrito por el presidente del IETAM. Y en consecuencia, como se deja sin efecto, se tiene que ordenar aquí mismo en sentencia, en el resolutivo, al Consejo General para que dé consecuentemente una respuesta a esa solicitud que hace la aquí actora Denia Berenice Murillo Domínguez. Entonces, esa es la propuesta que hace a este Pleno mi ponencia, por si alguien desea hacer uso de la voz. Por favor, magistrado. Muchas gracias, consejero, magistrado presidente. Efectivamente, aquí es un asunto relativamente sencillo, pero que reúne la estructura de las sentencias propias de este órgano jurisdiccional. ¿Qué principio rige las autoridades? El principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Que solo pueden hacer aquello que la ley les faculta. De hecho, son los principios que rigen la función electoral. Revisa uno las atribuciones del consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas y no está ahí responder a las consultas que le hagan los ciudadanos. En cambio, confronta uno las atribuciones del consejero presidente con las atribuciones del Consejo General y, como bien se aprecia en el proyecto, corresponde al Consejo General resolver sobre peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, como es el caso, los candidatos, partidos o cualquier situación relativa con el desarrollo del proceso electoral. El caso es que es un ciudadano haciendo una consulta, se le hizo al Consejo General y le contestó el consejero presidente y comparto el sentido del proyecto y adelanto el sentido de mi voto, no en reciprocidad, pero sí porque es lo jurídicamente correcto. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios y por participar adelantadamente el sentido del proyecto en bien de jurisdicción. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Señor secretario, por favor, tome la votación del presente asunto que somete mi ponencia a este Pleno. Con gusto y con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Con mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Adelante me voto, señor secretario, con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada Emilia Vela González. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TERDC-14/2018, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se revoca el acto impugnado, por lo que se deja sin efecto el contenido del oficio identificado con el número Presidencia /0485/2018, suscrito por el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas para los efectos precisados en esta ejecutoria. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en términos de la presente ejecutoria, para que en un término de 5 días
de respuesta fundada y motivada a la consulta formulada por la ciudadana Denia Berenice Murillo Domínguez, hecho que sea lo anterior, dentro del término de 24 horas a que ello suceda, deberá enviar a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas de dicho cumplimiento. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 14 horas con 43 minutos, se da por concluida la presente sesión pública, agradeciendo a los presentes su asistencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues es así como ha concluido la sesión pública de resolución del Pleno. ¿Algo que nos quiera comentar, secretario? En efecto, fueron ventilados dos asuntos, ambos recursos de defensa de derechos político-electorales de ciudadanos. El primero, analizado por los señores integrantes del Pleno, fue el caso del secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, que no expedía una carta de residencia solicitada por el actor. Determinaron ellos, por mayoría, luego de un debate enriquecedor, por mayoría de votos y el voto particular del señor presidente del tribunal en contra de la resolución, que debe el secretario del Ayuntamiento otorgar el documento de carta de residencia al actor, toda vez que se demostró que él había aportado los requisitos implementados por esa misma autoridad. Le dio un término perentorio para su cumplimiento. En el otro asunto se trataba también de un recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, en donde una persona hace una consulta al Consejo General del IETAM, la atiende el consejero presidente a título personal y los magistrados determinaron, evidentemente, que no estaba ajustada a la legalidad, porque una autoridad debe ajustar sus decisiones, sus determinaciones con base a una norma. En este sentido, también argumentaba la parte actora que el Consejo General había omitido darle respuesta a su derecho de petición. Después de debatir, los señores magistrados determinaron que debía el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas atender el tema particular de la parte actora. Es cuanto por esta ocasión. Así es. Muchas gracias a quienes siguieron esta transmisión en vivo. Que pasen buena tarde.